Empezamos. Muy buen día. Una vez más estamos dispuestos todos a empezar las actividades de esta jornada en la presencia de Dios. Saludo de una manera muy especial a todas las personas que nos han estado siguiendo en TikTok. Ya algunas personas que se conectan, vemos que son visitantes asiduos o permanentes nuestros, así que bienvenidos todos a este tiempo devocional y de oración. Hemos tratado de que el tiempo devocional sea también un tiempo de aprendizaje, así que trato de combinar las tres cosas. Trato de combinar la catequesis, o sea, la evangelización, con la oración, dándole sentido a eso en nuestra espiritualidad personal. No es el ánimo nuestro generar polémica, ni discutir asuntos de tipo teológico, ni es el ánimo nuestro entrar en esa competencia de la que hablábamos ayer entre iglesias y denominaciones. Yo presento excusas si en algún momento mis comentarios han aludido a una institución religiosa en especial, pero creo que en TikTok los brujos se presentan tal como son y hablan de sus creencias y hablan de sus artes mágicas. Los hermanos de las iglesias cristianas no católicas hacen lo mismo. Algunos líderes de la iglesia perspectiva teológica seria, que es igual a la de la iglesia de Roma. Ayer tuvimos varios comentarios acerca de la sucesión apostólica. En especial alguien decía, si usted no cree en la transubstanciación, usted no tiene sucesión apostólica. Y ese comentario hizo algunas ¿cómo se llama? Hizo eco en algunas personas. Y entonces, quiero hoy compartir algo que la teología sacramental define y la teología patrística. Es decir, una iglesia apostólica porque se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles. Por eso nos decimos una iglesia apostólica. Nos decimos católicos, como lo define San Vicente de Lerdins, que católico es todo lo que ha sido creído, todo lo que ha sido aceptado, todo lo que es materia de oración por todos y por todos los tiempos. Así que cuando nosotros hablamos de catolicidad, estamos hablando de la fe universal de la Iglesia, que básicamente se concentra en los 4 primeros concilios ecuménicos que se celebraron después de la muerte de Cristo. La Iglesia a partir de allí siguió celebrando algunos concilios, pero la doctrina apostólica básicamente queda centrada y enmarcada en estos 4 primeros concilios. De ahí en adelante la Iglesia y en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, la Iglesia romana adopta la doctrina de la transubstanciación como respuesta a las propuestas de reforma de Martín Lutero. Esa fue una de las características de este concilio. Y otra cosa que hacen ellos es que oficializan el celibato. Pero vuelvo y repito, son respuestas a los movimientos de reforma, a las tesis de reforma. No fue la transubstanciación entonces una doctrina milenaria en la Iglesia. Es una doctrina relativamente nueva, hablando en términos de la evolución de la Iglesia en 2000 años y un poco más. Así que no podemos entonces decir a ciencia cierta
que quien crea en la sucesión apostólica, sobre todo tratándose de un sacerdote, la transubstanciación con la sucesión apostólica. Vuelvo y repito, son formas de interpretar la presencia real de Cristo en las especies, y eso es un hecho. Eso sí lo dijo Jesús en el Evangelio cuando instituyó la Eucaristía. Él dijo: este es mi cuerpo, y tomad y bebed porque esta es mi sangre. Obviamente se estaba refiriendo a su presencia en las especies eucarísticas. Muy bien. Hay un hecho interesante cuando los radicales, no tengo otra manera de decirlo, los radicales romanos, eh, defienden a capa y espada su interpretación de la presencia real de Cristo en las especies. Y ellos dicen que quien no crea en esto, entonces no es un sucesor legítimo de los apóstoles. Pues yo quiero aclararles que cuando la Iglesia dice que es apostólica, básicamente está hablando de que sus bases están centradas en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles está condensada y está explícitamente enmarcada en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan y bueno, se me olvida el último de los apóstoles que escribió. Ok, esa es la doctrina apostólica. Ahora, la enseñanza de los apóstoles quedó condensada en el Concilio de Nicea cuando se estableció el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Ese es el marco de fe de la Iglesia. Esa es la herencia de fe de la Iglesia para todos los tiempos. En la Eucaristía, todas las vertientes católicas tenemos un espacio para recitar o rezar o decir la fe apostólica. En el caso de la Iglesia de Roma, en su liturgia, lo hacen después de la homilía. Nosotros también lo hacemos después de la homilía. Siempre estamos diciendo, confesando nuestra fe apostólica. Entonces, allí estamos diciendo que Cristo nació de la Virgen, que subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, que luego vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creemos en el Padre y en el Hijo, que es consubstancial al Padre. Esa es la doctrina de la Iglesia. Esa es la verdadera herencia apostólica. Allí no están hablando de transubstanciación. Ahora, hay un hecho interesante en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 17, en el capítulo 11, en el versículo 17, lo voy a leer para todos. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis comida en vuestras casas? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no es digno de alabanza. Ok. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto porque se reunían a celebrar la cena del Señor, pero era una iglesia que estaba en formación. Era una iglesia que no discernía adecuadamente la cena del Señor. Entonces se reunían y al principio esas reuniones terminaban en otro tipo de reuniones donde la gente se reunía a comer antes de la consagración, antes de realizar o orar sobre las especies, las palabras que Jesús enseñó.
y otros tomaban el vino de una manera exagerada y terminaban borrachos. Entonces Pablo se enoja con ellos y les dice que eso no es celebrar la cena del Señor, que se reúnen no para hacer las cosas buenas, sino para hacer lo malo. Si hubiese sido la transubstanciación una enseñanza vertical, una enseñanza radical para la conciencia de los apóstoles, esa enseñanza hubiera sido incluida en la formación de los catecúmenos antes del bautismo. Y la consecuencia es que no se estuvieran viendo estos excesos que se estaban dando en la iglesia. La idea de la transubstanciación en la iglesia de Corinto durante el ministerio de San Pablo no era una idea que estaba clara en la comunidad, no se imaginaban ni siquiera que de eso se trataba. Ahora estoy preguntándoles a quienes están asociando la doctrina de la transubstanciación con la verdadera sucesión apostólica. No era la transubstanciación, no hay una sola línea en el Nuevo Testamento que nos indique a nosotros que la transubstanciación era una enseñanza apostólica desde el principio. No existe. Ahora, otra consideración es que teológicamente la sucesión apostólica no se puede ver, no se puede entender como un acto de magia. La imposición de las manos no habilita a nadie para disponer de la esencia divina. Eso está lejos de cualquier consideración teológica. No hay en las palabras de la ordenación, en la oración de la ordenación de los sacerdotes, en los ritos antiguos de la iglesia, una sola referencia a la transubstanciación. Es decir, magos que son capaces de decir la palabra mágica, traer la esencia del Dios del cielo y ponerla en un pedazo de pan y en un poco de vino. No estamos haciendo eso. La presencia real de Cristo en las especies del pan y del vino se entiende por la fe. Por la fe en las palabras de Jesús que dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Hay un consenso general en todas las iglesias cristianas. Todos lo estamos haciendo, conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo. La interpretación de lo que se está haciendo es secundaria. En el caso de Roma, la transubstanciación es una doctrina del siglo XVI. 16 siglos después de los acontecimientos de la institución de la Eucaristía. Así que le pido mesura a quienes están estamos conociéndonos mutuamente. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo en este momento no tenían idea de qué es la iglesia anglicana, cómo piensa la iglesia anglicana. Aquí no estamos adoctrinando a nadie. Aquí no estamos invitando a nadie a que sea parte de nuestra iglesia, no. El centro de nuestro discurso es el Señor Jesucristo. El centro de nuestro discurso es la santidad de la vida consagrada por la unción, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El centro de nuestro discurso es la verdadera doctrina apostólica, sin salirnos un ápice de lo que ya está escrito. Lo que no está escrito en la Biblia no era algo que Dios considerara que era necesario que nosotros lo supiéramos como tanto a través de los escritores de los diferentes libros, a escribir y dejar condensado para la iglesia exactamente lo que él quería que la iglesia supiera. Ni una letra más, ni una letra menos. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29, dicen, las cosas secretas pertenecen a Dios y las que están reveladas en este libro son para ti y para tu descendencia para siempre. No podemos nosotros como iglesia atribuirnos el derecho a establecer dogmas de fe,
que en dos palabras, de una manera muy coloquial, traduciendo ese término dogmas de fe, estamos simple y sencillamente aumentando. La revelación divina siempre tiene una fuente y es divina. Es la revelación de Dios. Es la palabra de Dios. Alguna vez, dos de los apóstoles estaban siendo cuestionados por las autoridades y cuando fueron llevados a las autoridades, ellos dijeron: ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Pues en el caso nuestro vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Ese es el ejemplo apostólico. La iglesia anglicana no hace dogmas de fe. Los obispos no tenemos la potestad de aumentar conceptos a lo que ya está escrito. Cuando nosotros nos reunimos, no nos reunimos para dogmatizar la fe de la iglesia. Nosotros nos reunimos para tratar temas de tipo administrativo y disciplinario, en lo que tiene que ver con la conducta moral del pueblo, para tratar temas acerca de la evangelización, temas de presupuesto, temas del crecimiento de la iglesia de orden práctico, pero nunca nos reunimos nosotros para agregarle revelación a lo que ya está escrito, porque nosotros no somos Dios, porque nosotros respetamos la orientación divina que de una manera magistral Él entregó a la humanidad de todos los tiempos y no en un corto tiempo. Lo hizo desde el llamamiento de Abraham, 6 siglos después o 7 siglos después, hasta el nacimiento de Jesús. Y después a través del ministerio apostólico. Lo que no está escrito, no lo enseñamos. Eso es la iglesia anglicana. Usted está bien en su iglesia, usted está bien aceptando dogmas de fe que no están revelados, como la Inmaculada Concepción de María, con todo respeto. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso simplemente lo adoptó la Iglesia de Roma en 1950, hace escaso un siglo atrás. Esa condición llevó a otra consideración diferente y ya hablan de María como corredentora. Y son cosas que van llevando a la blasfemia, porque dice el Señor: mía es la gloria y no la comparto con ningún hombre. Eso sí lo dijo el Señor a través de los profetas. Mía es la gloria y no la comparto con ningún hombre. Y antropológicamente entendemos que cuando la Biblia habla de hombres, está hablando del género humano, indistintamente de la sexualidad o el género propiamente dicho de cada persona. Así que usted crea de una manera no le da derecho ni a usted ni a su iglesia de imponer categóricamente y elaborar ese tipo de juicios de valor sobre otras iglesias. Y mucho menos decir que somos falsos, y mucho menos decir que no somos sacerdotes, y mucho menos decir que somos una iglesia que no tiene fundamento en la doctrina bíblica, en la doctrina apostólica. ¿Qué tan lejos esto del pensamiento de Cristo Jesús? Vamos a leer, para terminar, una parte del Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 38. Dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Luego pueda decir algo malo de mí, porque el que no es contra nosotros, con nosotros está. Ese sí es el Evangelio de Cristo. Yo quisiera que ustedes, los radicales, los fanáticos romanos, consideraran esto. Jesús no está hablando de sucesión apostólica. Este hombre que estaba haciendo milagros en su nombre ni siquiera era de sus discípulos.
Se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Y eso no es lo que está haciendo Roma. Descalificando y diciendo que hay iglesias falsas. Dominio sobre la sociedad. No utilizamos el evangelio para enriquecernos. Esa es otra cosa. Con esto cierro. Quiero llamar a la mesura a mis hermanos de la iglesia romana para que se culturicen un poco, para que no sean seguidores ciegos de todo viento de doctrina. Crean en el Dios que está revelado en la Escritura, no en el Dios que les predican. Si hay algo que yo predique que no tenga asiento en la Escritura, entonces censúreme. Pero a usted sí le están predicando cualquier cantidad de cosas que no están en la Escritura. Y no entiendo con qué derecho vienen ustedes a censurarnos a nosotros. Y cuando digo nosotros, digamos que el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy y detrás de mí les voy a enviar otro consolador. Él les va a recordar las cosas que yo les he enseñado y les va a guiar a hacer las cosas que yo hice y aún mayores. Ese es el vicario de Cristo en la tierra. Vuelvo y repito, son formas de interpretar las enseñanzas doctrinales básicas que están en la Biblia. Como quiera que sea, usted elige a qué grupo pertenece, usted elige a qué grupo, en qué grupo debe estar. Pero le recuerdo algo que estábamos hablando ayer. Por sus frutos los conoceréis. Todos aquellos que recibieron la supuesta sucesión apostólica con el poder de consagrar o convertir o traer la esencia del Dios del cielo y ponerla en unas especies de pan y vino, están autorizados por esa misma sucesión apostólica a vivir una vida doble, a vivir una vida de homosexualidad, que también sucede en las demás iglesias, sí, pero no nos ufanamos. No decimos somos los únicos. No decimos somos los legítimos sucesores de los apóstoles. No decimos eso. Así que vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos reconcilie, a que nos invite a culturizarnos, a investigar un poco más el dato revelado, porque no somos las llevan al sacrificio y las ponen en fila y las van sacrificando y ellos no saben a dónde van. Nosotros no somos eso. Somos la imagen y la semejanza de Dios y se nos dio un nivel de inteligencia para interactuar con Dios. Y para interactuar con Dios solamente tenemos un medio, es la Sagrada Escritura. Pablo dijo, si alguno se atreve a predicar un evangelio diferente al que ya yo les he enseñado, al que recibimos de Cristo Jesús, maldito sea, anatema sea. Usted considera entonces en qué sitio está. Usted prefiere elegir un sitio donde congregarse, al fin y al cabo es su salvación, al fin y al cabo es la vida eterna. Usted decide que es nuestra sucesión apostólica. ¿Que han habido diferencias? Sí. ¿Que en algún momento hubo separaciones? Sí. Pero todos venimos del mismo tronco. Todos venimos por la imposición de manos del cuerpo apostólico inicial que dejó Jesús. Que en algún momento, porque no me diga que el tiempo que la iglesia de Inglaterra fue una sola con la iglesia de Roma, no había sucesión apostólica. Claro que había sucesión apostólica. Cuando Enrique VIII decidió separarse, ese día entonces dijeron, usted es un anatema, ya no tiene sucesión apostólica. ¿Por qué?
que tiene que ver la sucesión apostólica con la autoridad de imperialista de una iglesia. No tiene nada que ver. Entonces somos cuando la iglesia dice y no es necesario que lo haga en espíritu y en verdad. Así que gracias. No quería adelantar estos conceptos antes del devocional de hoy, pero la verdad que hizo mucho daño este tipo de comentarios, porque fueron muchas las personas que me escribieron de alguna manera muy confundidos, diciéndome que tenían miedo, que pasaba. Yo no pasa nada. Investigue su iglesia, conozca su iglesia, mire la historia de su iglesia, pero mírela a través de la Sagrada Escritura. No mire su iglesia a través de lo que le dicen. Mírela, tenga un criterio de valor personal y tome sus conclusiones. El Espíritu Santo no es un espíritu de temor. El único espíritu de temor es el espíritu satánico. Ese sí produce miedo y temblor en nosotros. Hoy vamos a hablar entonces de el sacramento del matrimonio. Y quiero iniciar esta charla, este acercamiento a este sacramento, con una lectura bíblica del Evangelio de Mateo, que dice: entonces vinieron a él los fariseos, Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino que son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres? Y él les respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se acuesta con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia y pidiendo la ayuda de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Permite, Señor, que podamos sentir la presencia de tu Espíritu, que podamos sentir la presencia tuya en esta reunión. Padre, porque para ti no hay barreras. Tú eres omnipresente. Tú estás en este momento en la vida de cada persona que está conectada a este en vivo a través de TikTok y también con cada uno de mis hermanos en esta videoconferencia de Meet. Para ti no hay barreras de espacio y de tiempo. Así que delante de ti estamos reunidos en un mismo espíritu. Concede, Señor, en nosotros esta unidad, este propósito que nos une a presentarnos delante de ti para ser ministrados. Reprendemos a Satanás, Señor, si quiera usar nuestra mente, en especial mi mente, mis consideraciones personales, y expresar mentiras que no estén en la Sagrada Escritura a través de mis labios. Que toda palabra que sea dicha bueno, encontramos entonces el primer tema que quiero hablar acerca de el matrimonio, y es la indisolubilidad del vínculo. Pero antes de entrar en esta consideración, hablemos de generalidades del sacramento. Entonces, el fundamento bíblico ya lo leímos, está en Génesis 2:24 y en Efesios 5:31 al 32, donde Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso,
vuelve y retoma las palabras creacionales reveladas en el libro de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso dice en Génesis. Efesios les recuerda que unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Bueno, Pablo entonces agrega una analogía que es parte de la visión apostólica de la iglesia y es comparar la unión del hombre y la mujer en sentido figurado con la unión que debe existir entre la iglesia y Cristo Jesús. Una unión que es una alianza. Cristo Jesús muere en la cruz y se establece la alianza nueva y eterna. Así que cada uno de nosotros, si quiere formar parte de la iglesia de Cristo, tiene que discernir lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, aceptar esa propuesta de novedad de vida, de nueva vida que Jesús, aceptar morir a la carne, morir a una vida de pecado, manifestar esto a través del sacramento del bautismo como una demostración de la fe que ya recibí e iniciar una nueva vida, una vida de la mano de Dios. Entonces allí soy contado como un miembro de la iglesia y soy contado entre los hijos adoptados de Dios, que somos adoptados de nuevo en la persona de Cristo Jesús a la paternidad del Padre. Allí entonces se hace posible volver a recuperar las condiciones creacionales que en principio estuvieron en el corazón de Dios cuando llamó a la existencia a Adán y a Eva. Allí tenemos la oportunidad de vencer el pecado y volver al seno de nuestro Padre. Pero esta vez lo vamos a hacer siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, siguiendo los pasos de Cristo Jesús. Eso, en dos palabras, es la esencia del cristianismo. Así que la alianza es es un símil perfecto desde la perspectiva de Pablo entre el matrimonio y la iglesia en su relación con Cristo Jesús. Usted acepta esa alianza, usted hace unos votos de consagración a Dios a través del Espíritu Santo, usted se sumerge en el agua o lo bautizan de alguna manera por aspersión si se quiere, pero usted recibe una nueva identidad y su vida tiene un nuevo, esa alianza es sagrada, la misma alianza que hacen los esponsales cuando están celebrando el sacramento, porque los ministros del sacramento del matrimonio son los cónyuges. La materia del sacramento del matrimonio son las palabras consacratorias. Yo te tomo, Marina, como mi esposa, para amarte, respetarte, bla, hasta que la muerte nos separe. Y lo mismo dice Marina. Esas palabras consacratorias, Dios las escucha y las acepta desde la libertad individual del hombre. El cielo no te obligó a amar a Marina. El infierno no te pudo obligar a amar a Juan. Tú lo elegiste de tu libre voluntad. Lo que Dios sí te dio fue inteligencia para elegir a quien amas. Y te dio la capacidad. Elegiste a quien amar y en quien volcar esa capacidad recibida de parte de Dios. Cuando tú pronuncias de tu libre voluntad esas palabras consacratorias, entonces Dios las escucha porque respeta profundamente la individualidad del ser. Así que una de las condiciones para que el sacramento del matrimonio sea legítimo es la no coacción de ninguno de los cónyuges. Ninguno debe llegar al matrimonio coaccionado de ninguna forma. Si se demuestra que una de las dos personas llegó al matrimonio presionado, amenazado,
o motivado por otras circunstancias diferentes, no de él, sino de terceros, entonces ese matrimonio es inválido. Nosotros hablamos de que el matrimonio se parece a la unión de Cristo con la iglesia, porque en la esencia el matrimonio es una alianza que consagra. Entonces tenemos todos los elementos de juicio para darle la razón al apóstol Pablo cuando dice que es parecido este sacramento a la dinámica que existe entre la iglesia y Cristo Jesús. El sacramento de servicio, así se conoce también el sacramento del matrimonio. Además de ser una vocación personal, el matrimonio es un sacramento de servicio a la comunidad y a la iglesia, llamando a los esposos a ser testigos del amor de Dios. Muy bien. Todo lo que hacemos los hombres cristianos, los hijos de Dios, lo debemos hacer en el Señor y bajo el propósito del Señor, en concordancia con el plan de Dios para nuestra vida, con el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces aquí vamos nosotros a cuestionar una palabra que quizá pueda pasar inadvertida, una expresión que acabamos de mencionar, vocación personal. Todo lo que el hombre realiza en la vida necesita una vocación, un deseo de hacerlo. Hay personas que no tienen vocación para ser esposos. Hay personas que no tienen vocación para formar una familia y San Pablo lo reconoce. Jesús también lo reconoció. Jesús dijo, hay eunucos que se hacen eunucos a sí mismos por amor del reino y hay otros que no. Pero no condicionó la condición del celibato. Es una elección. Hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos. La vocación del matrimonio debe ser debe ser definida en el individuo antes de enamorarse y posteriormente casarse. Yo tengo vocación de hombre de familia, entonces soy un candidato apto para enamorar a una mujer y casarme y formar con ella una familia. Pero si yo no tengo vocación para ser un hombre de familia, entonces no debo casarme. El problema es que la santurronería de un evangelio mal predicado llevó a asociar la vida sexual con la legitimación del matrimonio. Y muchas personas empezaron a casarse simplemente para tener licencia para vivir juntos y poder tener relaciones sexuales. Entonces encontramos hoy en día que muchas parejas dicen, yo sí me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Yo sí me quiero casar, pero yo no quiero enredarme con una familia. Algunos, los más ortodoxos, dicen, yo me quiero casar. Los demás dicen, no, vivamos simplemente. Usted quiere vivir conmigo, yo quiero vivir con usted, perfecto, nos vamos a vivir juntos, pero no quiero tener hijos. Es más, hagamos, ¿cómo se llama? Claudiquemos a los derechos que esta unión pueda otorgarle al otro. Hagamos renuncias previas. Y entonces se ha convertido el concepto de familia en algo muy, muy etéreo. Parejas que viven sin la bendición de Dios.
dificultades de comunicación con nuestro cónyuge. Vamos a encontrar dificultades en la interacción y la forma en que nos relacionamos con los hijos. Vamos a encontrar, les pido excusas a quienes estábamos en la videollamada por Meet, se perdió la señal por un momento, ya se recuperó, pero gajes del oficio. Igual estamos grabando esta locución en vivo y en TikTok. Estábamos hablando entonces de que se requiere vocación para ser casado. Cuando no se establece ese principio, entonces nosotros alteramos el orden de las cosas. Y muchas personas se enamoran y se casan antes de discernir si realmente tienen vocación para formar una familia. Si tú quieres tener hijos y el otro no quiere tener hijos, son problemas que vemos cotidianamente entre las parejas. Yo quiero tener un hijo, pero el otro ya no quiere tener hijos. Hay personas que llegan al matrimonio después de practicarse la vasectomía o la ligadura de trompas. Son cosas que tienen que quedar claras si tú realmente eres un cristiano. A evitar después futuros problemas y futuros malos entendidos. Probablemente una persona desee tener una vida sexual, desee tener un compañero permanente. Quizá una persona quiera compartir su vida con alguien, entenderse con esa persona, interactuar con esa persona, pero no necesariamente es un matrimonio y no necesariamente tiene el fin del matrimonio, que es una familia. Hay personas que se han puesto de acuerdo para vivir con otro, tienen una familia, traen hijos producto del pecado a este mundo, nunca se casan, pero la relación tampoco es armónica porque no tienen vocación de hombres casados o de mujeres casadas. La familia se convierte en una responsabilidad y en una carga que por ética social yo tengo que atender, pero no porque esté agradado realmente. Hay personas que les dice uno después de 10, 8 años de convivencia, ¿por qué no se casan? Padre, porque es que yo no quiero perder mi libertad. ¿Me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Tienen una responsabilidad con sus hijos? Sí. ¿Qué quieren a sus hijos? Claro, porque es que el instinto de paternidad o de maternidad es parte de la esencia humana. ¿Que están respondiendo por sus hijos? Sí, pero no por vocación familiar. Lo estás haciendo por un sentido ético, social, que te impone esa conducta con respecto a tu familia. Entonces, como eso no está muy claro dentro de mí, la forma en que yo interactúo y me comunico con mi esposa y me comunico con mis hijos no es orientada a edificar una familia, sino más bien a imponer mis criterios, mi forma de pensar, mi conducta, lo que yo creo que debe hacerse, lo que yo creo que debe ser. Estamos comprendiendo esto. Espero que esté siendo un poco claro en esto que les estoy explicando acerca del matrimonio. Y los problemas tienen una raíz, y es que el orden es primero determinar si tengo vocación de hombre de familia o de mujer de familia, para después entonces enamorarme, elegir de quién me enamoro y determinar que esa es la persona con la que yo quiero formar una familia. Ser una sola carne. Llegar a ser una sola carne con esa persona. Una sola expresión espiritual delante de Dios. Ya no son dos, sino uno solo. En ese instante, yo pierdo mi individualidad. En ese instante, yo dejo de ser yo. Y la mitad de mí está en el otro, y la mitad del otro la recibo de mi libre voluntad. Y eso es lo que se está haciendo en los votos. Esa es la alianza. Yo te recibo como mi esposa para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Y él también dice lo mismo.
Yo estoy renunciando a mí, te estoy entregando la mitad de mi ser y estoy aceptando la mitad de tu ser en el mío. Somos una sola carne. Eso implica tener una sola forma de pensar, una sola cosmovisión, un solo sentimiento, una sola proyección frente a lo que deseamos en nuestra familia. Yo no me puedo casar, ni siquiera poner a vivir con alguien en una dicotomía tal como que él todavía está centrado en sí mismo y él dice, yo no me caso para no perder mi libertad. Entonces usted nunca tuvo vocación para ser un hombre casado. El verdadero amor es una alianza. El sacramento del matrimonio legitima una alianza en la cual yo pacto entregarme a ti y tú pactas entregarte a mí. Y después de que Dios en la libertad del ser escucha esa voluntad individual y sin presiones ni coacciones de cada uno de los cónyuges, entonces Dios a través del ministro, con la autoridad de la iglesia, bendice esa mutua voluntad y los declara marido y mujer, con la sentencia de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y cuando se dice que no lo separe el hombre, vuelvo y recuerdo que cuando la Biblia habla del hombre, habla de todo el género humano, indistintamente del sexo de cada uno, y también te incluye. Esa palabra que no lo separa el hombre está primeramente incluyendo a los cónyuges. Tú no tienes la autoridad para repudiar a tu mujer, ni ella tiene la autoridad para repudiar al varón, porque fueron unidos por Dios. Y Dios no lo hizo a capricho. Dios lo hizo respetando tu individualidad. Dios lo hizo respetando tu libertad. Así que aquí hay un planteamiento serio en el cuestionamiento que le hacen a Jesús los fariseos. ¿Por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Bueno, hay dos asuntos interesantes. En el Evangelio, cuando Dios le dice a los discípulos, ahora apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que crea y sea bautizado será salvo, a quienes le perdonéis los pecados son perdonados y a quienes se los retengáis serán retenidos. Eso lo dijo Jesús, mucho tiempo después de que Moisés se haya tomado la, la, el atrevimiento o la libertad o haya asumido la responsabilidad de tomar una decisión tan delicada en la institución del matrimonio, cuando ya Dios desde el inicio de los tiempos había creado al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Sin embargo, Moisés, viendo la situación de esclavitud, prácticamente de desfavorabilidad de las mujeres en esta relación, porque en aquella cultura la mujer no era un ser humano, era un objeto. Ella tenía que hacer, pensar, obrar y comportarse como el hombre quisiera. Si no, entonces era sujeto de muchos maltratos y de muchos vejámenes. Entonces Moisés, viendo esta situación, le dijo a los hombres, no maltrate a la mujer si ya no quiere que sea su esposa. Entonces dele una carta de libertad y regrésela a la casa de su padre. Y Dios estuvo de acuerdo con eso. Y no le había dado el mandato apostólico de perdonar pecados, de atar y desatar en la tierra. Un ejemplo más del hecho de que no podemos encasillar a Dios, como han pretendido muchas denominaciones cristianas, en determinados moldes. Dios es soberano. A Dios no lo podemos limitar. A Dios no lo podemos fraccionar. Entonces Jesús, cuando es interrogado en este pasaje del Evangelio, no solamente está de acuerdo con esto, sino que da una explicación que nunca dio Moisés, o al menos eso no está registrado en el libro en los libros del Pentateuco. Pero Jesús sí da una explicación y dice, por causa de la dureza de vuestro corazón.
Bueno, hay, hay una sentencia que Jesús dice después de esto, pero yo les digo, pero yo les digo, o sea, eso lo hizo Moisés en su momento por causa de la dureza de vuestro corazón, pero yo les digo que quien repudia a su mujer, no está diciendo que no la puede repudiar, repúdiela, pero quien repudia a su mujer la expone a fornicación. Y quien se casa con la repudiada también fornica, excepto en caso de fornicación, excepto en caso de fornicación. En otros talleres de sanidad interior, nosotros hemos visto algunos elementos de pactos de sangre, algunos conceptos de los pactos de sangre, y hemos hablado de la unión sexual como un pacto de sangre. Hoy no voy a entrar en esas consideraciones, pero todo pacto que se sella con sangre tiene una característica específica. Es un pacto eterno, es un pacto de vida. Así que cuando el hombre y la mujer reciben la bendición de Dios después de haberse otorgado generosamente, mutuamente el uno al otro, y de haberse aceptado, porque es que el matrimonio no solamente yo te recibo a ti como mi esposa, y ella también dice yo te recibo a ti, Alejandro, como mi esposo. Es una donación mutua. Es yo estoy renunciando a la mitad de mi vida y te recibo a ti como mi otra mitad para hacer una sola carne. Eso básicamente es lo que está diciendo. Entonces, Dios a través de la iglesia bendice esa unión y esa bendición entonces, en ese instante entonces, viene la gracia sacramental. De todos los 7.500 millones de seres humanos que habitan en el planeta Tierra, Juan recibió la bendición de Dios para consagrar su vida a María en los términos en que él lo expresó libremente en esa alianza. Y María recibió la bendición de Dios de entre todas las mujeres del mundo. María recibió esa bendición que la capacita para vivir esa alianza de amor con Juan. Dios lo hizo. Esa es la gracia sacramental. De ahí en adelante, si se tiene clara conciencia de esto, es abominable pensar que Juan o María van a salir a buscar el amor o la fidelidad en otro lado. Es una falta de fe, es una afrenta a Dios. No considerar que la única mujer en el cosmos que está bendecida por Dios para amarme como yo quiero ser amado, en los términos en que se dijeron los votos esponsales, es María. Y María debe comprender que el único varón que está bendecido por Dios para hacerla feliz y llenar su corazón de toda satisfacción y de toda gracia en la relación esponsal es Juan. No tenemos por qué salir a buscar eso en otro lado. Cuando nosotros decidimos que ya estamos cansados en esta relación, cuando nosotros decimos, Padre, es que ya María no me hace feliz, entonces hubo una inversión en mí. Porque cuando yo dije los votos esponsales, yo me doné voluntariamente. Yo acepté entregarle la mitad de mi vida y recibir la mitad de la suya. En ese momento yo me hice uno solo con ella. Somos una sola carne. Pero en este momento que yo estoy diciendo, no, Padre, lo que pasa es que ya María no me hace feliz. Estoy pensando solamente en mí. Ya no veo a María como la mitad de mí. Estoy viendo a María como otra persona completamente ajena a mí, que no me hace feliz. Dios no bendijo a María para que sea tu esclava. Dios los bendijo a los dos para que pudieran cumplir en la unidad de la alianza esa mutua donación.
Entonces, cuando yo digo, ya María no me hace feliz y voy y me apuesto con otra mujer, mancillé el hecho. Me hice una sola carne con otra persona y el matrimonio no existe. Probablemente usted pueda tener el acta del matrimonio católico o de su iglesia y el acta del matrimonio civil. Es posible que usted tenga eso y que socialmente todavía María o Juan siga siendo el esposo de María. Pero desde la perspectiva de Dios no hay matrimonio. Por eso Jesús lo dice muy claro en el Evangelio de San Mateo, excepto por causa de fornicación. Cuando yo uno mi vida sexualmente a otra persona, me hago una sola carne con ella. Y yo no puedo ser una sola carne con dos personas. Así que en ese momento se acabó el vínculo. En ese momento rompí la alianza. Y después del adulterio, quienes pretenden seguir una vida marital y esponsal como si nada hubiera pasado, es mucho más complicada la situación. Si antes había abismos, si antes había problemas de interacción, de intercomunicación entre los esposos, ahora mucho más, porque cada vez que yo me una a mi esposa voy a traer la contaminación de otra persona que ya estuvo conmigo. Se va a volver eso una relación de lujuria, se va a volver eso una relación de perversión sexual. Hay personas que viven dentro del matrimonio que se utilizan sexualmente el uno al otro. Pablo habla del uso indebido de la mujer, del uso que es contra naturaleza. Hay prácticas que la psicología moderna autoriza y legitima. Todo se vale en la intimidad de un hombre y una mujer. Dios nos dio un orden natural. Dios nos hizo a nosotros seres sexuados. Y la naturaleza reproductiva, el instinto reproductivo nuestro nos indica de qué manera interactuar y compartir esa, esa particularidad que nosotros tenemos de ser seres sexuados. Pero todo abuso, toda deformación, toda mala acción al respecto se llama perversión y es propio de una dinastía de demonios que tienen una naturaleza perversa. Así que hay personas que están viviendo en el matrimonio y están fornicando, en el sentido de estarse utilizando como objetos de lujuria y de satisfacción sexual. Hay parejas que con tal de que haya sexo, no importa que no tengamos una buena comunicación en el resto del rol que tiene que ver con la familia. Es tan sagrado la relación sexual entre un hombre y una mujer, que Dios lo estableció desde el momento en que creó al hombre y a la mujer, allá en el libro del Génesis. Serán los dos una sola carne. Y cuando Dios los estableció en el jardín del Edén, le dijo, creced y multiplicaos. Así que desde la perspectiva de Dios, el fin último del matrimonio, aparte de ser la santificación de los cónyuges, porque aprenden la mayor experiencia de amor que puede aprender un ser humano en la vida y es donarse a sí mismo. El que ama a la mujer es capaz de amar a Dios. Una mujer que ama a su esposo es capaz de amar a Dios. San Juan lo decía, ¿cómo es posible que tú digas que amas a tu hermano que no conoces? Que sí conoces, cuando no amas a Dios a quien no conoces. Perdón, es al contrario. ¿Cómo es posible que tú digas que amas a Dios a quien no conoces cuando no puedes amar a tu esposo, perdón, a tu hermano que sí conoces? Es interesante para nosotros tener claros estos conceptos.
Se nos terminó el live en TikTok, qué lástima. En 4 minutos está cerrando, así que voy a dejar estas consideraciones sobre el matrimonio para continuar mañana. Terminamos la reflexión sobre el matrimonio y hablamos entonces de otro sacramento. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este espacio que nos permitiste en tu presencia. Gracias por cada enseñanza que nos das. Gracias, oh Dios, por cada lección de vida que nos impartes cada vez que buscamos tu rostro. Bendigo, Señor, a mis hermanos que me han escuchado, para que la acción de tu Espíritu Santo saque todo concepto relativista de sus mentes, que puedan comprender que no es posible seguirte a ti bajo las premisas que a nosotros nos parecen correctas. Padre, tú eres el Dios de verdad, tú eres el Dios que nos ama y nos está recordando todos estos eventos para que nosotros podamos servirte y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Dejo en tu presencia, Señor, a Lisset, a su familia, a Isabel, a Rosalba. Dejo, Señor, a Arledis delante de ti, a Águeda, a cada uno de mis hermanos en esta red social de TikTok. Y Padre, bendito seas por tu fidelidad y por tu amor. Amén y amén. Cuando les pido a ustedes que por favor entren al canal de YouTube y se suscriban al canal, es precisamente para que no nos pase esto. TikTok, de acuerdo a la cantidad de seguidores que uno tiene, le permite tener unos en vivos de mayor tiempo. Yo veo brujos que están haciendo sus shows y sus cosas y duran 2 horas haciendo un en vivo, porque tienen muchísimos seguidores. Así que animen a otras personas para que entren a mi cuenta de TikTok y se suscriban y no nos suceda lo que hoy nos ha sucedido, que nos están cortando el tiempo de transmisión en vivo. Pero no es capricho de la aplicación, es simplemente porque no reunimos la cantidad suficiente de seguidores. Y eso que ya tenemos 1,600 y algo seguidores en TikTok. Pero es una red que agrupa una cantidad de gente impresionante y cada vez son más exigentes, porque eso es lo que hace que la publicidad que se haga en estos medios sea mucho más efectiva, porque la ven mucho más personas. Así que gracias por su atención de hoy. Un abrazo muy grande, estamos en contacto y feliz día. Dios les bendiga y les guarde. Amén, Padre, a usted también. Muchas gracias.